Me llamo Elías Martínez, tengo 34 años y nací en Guadalajara, México. Durante más de 10 años fui el cantante principal del coro de mi iglesia. Cada domingo, mi voz llenaba el templo. Me decían que yo era un instrumento de Dios, y yo lo creía. Vivía por y para ese altar. Pero con el tiempo, algo comenzó a sonar desafinado, no en mi voz, sino en el espíritu de quienes me rodeaban. Había algo detrás de las cortinas que no combinaba con lo que predicaban, y entonces, un día, lo descubrí, y mi vida cambió para siempre. Pensé que adoraba a Dios con mi voz, pero descubrí que estaba adornando un espectáculo peligroso. Comenta tu ciudad y país para saber hasta dónde está llegando mi voz. Dale like y suscríbete para más historias reales de fe, lucha y despertar espiritual. Desde niño, supe que mi voz era diferente. Mientras otros niños gritaban, yo cantaba en casa, en la escuela, en la calle, pero no lo hacía para llamar la atención, lo hacía porque algo en mi interior se encendía. Cada vez que entonaba una melodía, recuerdo que mi madre decía que me dormía antes que el arrullo terminara, y que despertaba afinando una nota. Mi padre no era muy musical, pero le gustaba verme feliz. Yo era el menor de 3 hermanos, y mientras ellos destacaban en el deporte o en los estudios, mi lugar en la familia se volvió claro. Yo era el que cantaba. A los 8 años, mi escuela organizó una pequeña presentación para el Día de las Madres. Me pidieron cantar una canción tradicional. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego aplausos que retumbaron en mi corazón como un llamado. Pero el verdadero punto de giro ocurrió ese mismo año, cuando una hermana de la iglesia escuchó mi voz por casualidad en una reunión familiar. Ella era parte del equipo musical del templo y me preguntó si me gustaría cantar en los servicios dominicales. Yo no entendía del todo lo que significaba, pero asentí con una mezcla de emoción y nervios. Así fue como, con apenas 9 años, pisé por primera vez el altar para ofrecer mi voz a Dios. La iglesia se convirtió en mi segundo hogar. Cada ensayo era una fiesta del alma, cada nota, una oración. El líder del coro me tomaba de la mano y me decía: «Tú naciste para esto, Elías, no lo desperdicies». Yo lo miraba con admiración, como si fuera un profeta. Comencé a estudiar más música, a aprender sobre armonía, proyección, interpretación. A los 13 años ya tenía solos asignados en casi todos los eventos importantes. Me daban micrófono sin dudar, y los hermanos me abrazaban después del servicio como si mi voz los hubiera tocado directamente en el alma. Esa validación me llenaba de orgullo, pero no de un orgullo vanidoso. Era algo más profundo, el sentimiento de estar siendo usado por algo mayor. Sentía que Dios me había elegido para algo especial, y cuando me designaron como cantante principal del coro, con apenas 17 años, lloré, literalmente lloré. Recuerdo estar arrodillado en mi cuarto, dándole gracias a Dios por haberme dado ese don. Hazme digno, repetía una y otra vez. No quería decepcionarlo, no quería decepcionar a nadie. Ser el cantante principal era más que una responsabilidad vocal, era representar la pureza, la santidad, la entrega. Me enseñaron que mi vida debía ser un reflejo de lo que cantaba. Así que dejé muchas cosas. Dejé amistades que me distraían. Dejé de escuchar música secular. Incluso rechacé una beca para estudiar canto fuera del país, porque me dijeron que el mundo podía corromper mi propósito. Y yo lo acepté sin cuestionar, porque cantar para Dios, ¿qué podía ser más grande que eso? Durante años, mi rutina era casi siempre la misma: ensayo martes y jueves, reuniones de preparación los sábados, y servicios dominicales donde debía estar listo desde temprano. Cada ropa que usaba era planificada. No podía vestir cualquier cosa. Debía transmitir respeto, elegancia, reverencia. Hasta la forma en que me movía en el altar era observada. Tú eres parte del rostro de esta iglesia, me decían. Cuando tú cantas, todos te miran, y si tú estás limpio, la adoración fluye. Esa idea me guió, me inculcó disciplina. Incluso cuando tenía problemas en casa o me sentía triste, caminaba hacia el altar con una sonrisa y una postura impecable.
Era como si la música tuviera el poder de suspender el dolor, al menos por un momento, y, en cierto modo, realmente lo hizo. Cantar me dio paz, incluso cuando algo dentro de mí comenzaba a inquietarme, incluso cuando algunas de las acciones de los líderes me confundían. Cantar era mi ancla. Recuerdo una noche, después de una vigilia, cuando todos estaban cansados, las luces del altar ya estaban apagadas, pero me quedé un rato más, solo, sentado al pie del púlpito. Cerré los ojos y comencé a cantar suavemente, solo para mí. Una de las hermanas mayores de la iglesia pasó por allí y, con lágrimas en los ojos, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Tu voz no es tuya, hijo, es del cielo, y nunca la olvides». Eso me impactó. Sentí como si Dios me susurrara directamente, y así fue durante años. Años en los que me convertí en un referente en el coro. Los jóvenes que se unían me miraban con admiración. Algunos querían cantar como yo, vestir como yo, ser como yo. Sonreí y les di la bienvenida, sintiendo que cumplía mi propósito: formar, inspirar, adorar. Pero con el tiempo, la música empezó a sonar diferente, o mejor dicho, no la música en sí, sino la atmósfera. Las palabras seguían siendo sagradas, los acordes perfectos, pero las miradas, los susurros, el trasfondo, todo aquello empezó a desentonar. No quería ver, no quería oír, pero la sensibilidad que me permitía captar matices en la melodía también me hizo darme cuenta de que algo desafinaba, no en los instrumentos, sino en las intenciones. Y aún así, seguí cantando, porque mi voz era todo lo que tenía, era mi don, era mi altar. Mas agora eu me pregunto, ¿realmente estaba adorando a Dios, o simplemente maquillando un escenario para que otros lo parecieran? La rutina del coro se convirtió en mi mundo. Para mí, no era solo cantar, era una devoción diaria, un compromiso con Dios, o al menos, eso creía. Cada ensayo era un momento de entrega. Había días en que pasábamos horas y horas afinando no solo nuestras voces, sino también nuestros corazones. Como decían los líderes, un corazón afinado canta más fuerte que una garganta fuerte, nos repetían constantemente, y yo lo tomaba como una verdad sagrada. El coro no era solo un grupo vocal, era un ministerio, un privilegio, un don que exigía sacrificio. Empecé a renunciar a muchas cosas, amigos fuera de la iglesia, las fiestas de cumpleaños de mi familia, incluso oportunidades de estudio o trabajo. Todo parecía pequeño comparado con la misión que creía haber recibido. El escenario del templo se convirtió en mi hogar. Los suaves focos que iluminaban el altar, las largas túnicas blancas que vestíamos, las miradas emotivas de la congregación, todo me hacía sentir parte de algo celestial. Era como si cada nota que salía de mi boca subiera directamente al trono de Dios, y no deseaba nada más que eso. Con el tiempo, gané prestigio, la gente me reconocía, alababa mi voz y decía que se conmovían cuando cantaba. Algunos incluso se acercaban llorando, agradeciéndome por sentir la presencia de Dios a través de mis canciones. Sonreí con humildad y respondí que todo era para la gloria del Señor. Pero en mi interior, algo crecía, un sutil sentimiento de vanidad, de orgullo. Yo era el solista principal de la iglesia, la voz que abría los grandes eventos, el rostro que aparecía en las transmisiones especiales. En silencio, comencé a disfrutar de la atención, a confundir los aplausos con la unción, a sentir que cuanto más me entregaba, más era elegido. Tras bambalinas, el coro también era un espacio de intensa camaradería. Había rivalidades, chismes, favoritismo, pero todo se suavizaba con la excusa de que éramos humanos. Aún así, nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del director, quien también era uno de los pastores, ni de los líderes que organizaban los eventos. Ellos lo decidían todo: quién cantaba, quién viajaba, quién representaba a la iglesia en las reuniones con otras congregaciones. Había un claro favoritismo, pero todos lo aceptábamos en nombre de la obediencia. Recuerdo que en uno de los viajes más importantes del coro, nos invitaron a cantar en una reunión nacional, hoteles pagados, autobús alquilado, trato VIP. Para mí, eso fue la confirmación de que Dios nos estaba levantando como ejemplo.
Fue por esa época que comencé a darme cuenta de que nuestro papel iba más allá de la música. Representábamos la pureza de la iglesia, la santidad en forma de voz. Los jóvenes querían ser como nosotros. Los adultos nos trataban con reverencia, y los líderes nos usaban como escaparate. Cada canción era cuidadosamente elegida, cada letra aprobada por un grupo específico. Nuestra vestimenta era estandarizada, nuestras redes sociales monitoreadas. No podíamos publicar nada que manchara el nombre del ministerio. Nos recordaban constantemente que nuestra imagen reflejaba la imagen del siervo de Dios y que cualquier desliz era una traición al llamado. Así, aprendí a cuidar cada palabra, cada gesto, cada respiración, viviendo dentro de un molde, cantando con excelencia y con temor. Aún así, el coro era mi refugio, mi lugar seguro, el sonido de las voces uniéndose en armonía, los arreglos conmovedores, la anticipación antes de subir al púlpito, todo me daba sentido. Hubo noches en las que lloré tras bambalinas, conmovida por la presencia de Dios que sentía al cantar, y hubo otras en las que lloré sola, sin entender por qué me sentía vacía incluso después de horas de alabanza. Con el tiempo, el coro llegó a ocupar cada espacio de mi vida. Incluso pensé que si alguna vez me prohibían cantar, dejaría de existir, porque era a través de la música que me comunicaba con Dios, conmigo mismo y con el mundo. No sabía vivir de otra manera, así que hice todo lo que me pedían, acepté órdenes, guardé silencio ante la injusticia, dije amén cuando algo me molestaba, porque en el fondo, creía que obedecer era más importante que comprender. Los líderes valoraban este tipo de lealtad, nos elogiaban públicamente, nos abrazaban en eventos, nos pronosticaban el futuro, pero una sola mirada de desaprobación, un desempeño por debajo de las expectativas o una pregunta inoportuna bastaban para sentir el peso de la desaprobación. Nadie dijo nada, pero el silencio de los líderes era más agudo que cualquier grito, y pronto, alguien fue destituido, transferido o simplemente dejó de ser convocado. Con eso, el miedo se mezcló con la fe, la música se convirtió en una armadura, y cantar, a veces, era un acto de supervivencia. Sonreía mientras mi corazón temblaba, adoraba, mientras mis preguntas se multiplicaban. Había momentos en que algo no parecía estar bien, ensayos cancelados a última hora por órdenes de arriba, cambios abruptos en las letras de los himnos, visitas inesperadas de gente de traje que observaba todo sin decir palabra, pero ¿quién era yo para cuestionarlo? Aún así, seguí adelante, porque el coro era mi identidad, era todo lo que tenía, y cómo podía abandonar algo que me salvó de tanto dolor en la infancia, cómo podía desconfiar del lugar que me acogió cuando nadie más creía en mi talento. Esa era la prisión más sutil, porque estaba hecha de amor, gratitud y dependencia. Hoy, mirando atrás, entiendo que el coro fue mi refugio, sí, pero también fue el lugar donde mi voz empezó a moldearse para ocultar verdades, donde mi canto acalló dudas, donde la melodía cubrió el silencio de quienes sufrían tras bambalinas, pero en aquel entonces, aún no lo veía, solo quería cantar, y ser aceptada, y ser querida, y así, continué, incluso cuando empecé a darme cuenta de que no todos los micrófonos estaban conectados, de que no todos los aplausos venían del cielo, y de que, quizás, no todo lo que cantábamos era cierto. Al principio, todo parecía perfecto. Los ensayos del coro eran como pequeños servicios religiosos, y me sentía envuelto en una atmósfera sagrada cada vez que subíamos al escenario. El liderazgo espiritual nos decía que teníamos una misión divina, que nuestras voces no eran solo sonidos, sino armas espirituales contra la oscuridad. Lo creía con toda mi alma, pero entonces, empezaron a aparecer pequeñas señales, detalles sutiles que, a primera vista, no parecían gran cosa, solo que, con el tiempo, empezaron a formar un patrón difícil de ignorar. Todo empezó con privilegios inesperados. Algunos miembros del coro, sobre todo los más cercanos a los líderes, tenían beneficios extraños, acceso restringido a las áreas interiores de la iglesia, reuniones privadas con autoridades espirituales e invitaciones a viajes que no incluían a todos.
En una ocasión, una colega de voz dulce y tímida fue llamada a un ensayo especial en una sala que nunca habíamos usado. Cuando le pregunté después cómo le había ido, simplemente sonrió nerviosamente y dijo que no podía comentar. Eso me causó una incomodidad que no podía explicar, pero en ese momento, preferí pensar que era solo mi imaginación. Luego vinieron los comentarios, bromas privadas entre los músicos, susurros durante los servicios, miradas que transmitían algo más. Recuerdo que un día, mientras sintonizaba mi micrófono, uno de los tecladistas, alguien en quien confiaba, dijo en voz baja: cantar es la parte visible, el resto lo experimentamos entre bastidores. Solté una risa nerviosa, pensando que se refería a los aspectos técnicos del backstage, pero había un tono cínico, casi sombrío, que intenté ignorar. Después de todo, ¿quién era yo para juzgar a alguien tan respetado en la iglesia? Los ensayos también empezaron a cambiar. Antes, rezábamos antes de cada reunión. Luego, eso se volvió opcional. Más tarde, dejó de serlo por completo. En cambio, los ensayos adoptaron una nueva figura, un coordinador artístico, que no parecía tan interesado en la espiritualidad de las canciones, sino en la estética, la sensualidad de las voces, el lenguaje corporal. Decía que necesitábamos cantar con alma, con deseo, con entrega total. Sus palabras me incomodaron, sobre todo cuando eligió algunas voces femeninas y les pidió que repitieran pasajes en tonos más íntimos, pero todos aplaudieron, y yo, temerosa de parecer la única insegura, fingí que todo estaba bien. Empecé a darme cuenta de que cuanto más se rendía alguien al estilo de ese coordinador, más espacio ganaba. Quienes cuestionaban o sugerían volver a la esencia espiritual de las canciones eran rápidamente marginados, enviados a ensayos secundarios, excluidos de las presentaciones principales. Vi a amigos talentosos ser apartados sin explicación, mientras que otros, con menos talento vocal, ascendían rápidamente. Algo andaba mal, pero ¿cómo podía demostrarlo? ¿Cómo podía afirmar nada si todo estaba envuelto en sonrisas, oraciones públicas y discursos sobre la demanda divina? Hubo un día que me impactó profundamente. Estábamos ensayando una nueva canción para la vigilia juvenil. Era una canción poderosa, sobre la pureza y la entrega al espíritu. En medio del ensayo, la coordinadora lo detuvo todo y dijo: quiero que esta canción salga de dentro, de donde guardan sus secretos más íntimos. Quien no esté listo para desvestirse emocionalmente, puede irse ahora. La sala quedó en silencio. Sentí un escalofrío en el estómago. Parecía más una provocación que un llamado espiritual. Nadie se fue, pero recuerdo los ojos de una colega, llenos de lágrimas, mientras cantaba. Algo andaba muy mal. Aún así, continué, me convencí de que quizás era solo una fase, un estilo de liderazgo diferente, pero lo cierto es que mi alma ya empezaba a percibir que algo no era puro en ese ambiente. En otra ocasión, durante un retiro con el coro, sin querer escuché una conversación entre dos líderes mientras caminaba por el pasillo. Ese de allá todavía no entiende el juego, pero es bueno tener a alguien así, aporta equilibrio. En ese momento, no me di cuenta de que hablaban de mí. Solo después, al mirar atrás, me di cuenta de que quizás yo era el equilibrio ingenuo que le daba una apariencia espiritual a todo el espectáculo. Fue en este clima de duda, incomodidad silenciosa y conflicto interno que comencé a orar más. Busqué respuestas en versículos, en sermones antiguos, incluso en mis propios sueños. Empecé a preguntarme, ¿estoy siendo débil en la fe? ¿El enemigo intenta confundirme? Pero cada vez que cerraba los ojos y pedía discernimiento, sentía que Dios me mostraba imágenes fragmentadas, fragmentos que aún no entendía. Algo estaba a punto de revelarse. La gota que colmó el vaso fue cuando uno de los solistas más queridos del grupo, un joven sonriente y siempre respetuoso, fue despedido sin explicación alguna. Cuando pregunté por él, simplemente dijeron: ya no estaba alineado con el espíritu del grupo. Nadie se atrevió a hacer más preguntas, pero yo no pude acallar el grito que comenzaba a crecer en mi interior.
Las pequeñas cosas que antes parecían detalles, ahora formaban una imagen extraña, oscura y desconcertante. La música que antes era mi refugio, ahora sonaba como una cortina de humo que ocultaba algo más profundo, pero aún no sabía qué era, solo sabía que mi alma comenzaba a despertar. Al principio, pensé que el altar era un lugar sagrado, y que cada paso que conducía a él debía darse con asombro y reverencia. La música que cantábamos, los himnos que conmovían los corazones, todo parecía brotar de Tierra Santa, regado por las lágrimas y la fe. Pero fue precisamente cuando comencé a prestar atención a lo que estaba sucediendo. Antes fue durante los servicios, tras bambalinas en ese escenario, que mi alma empezó a temblar. Era como si dos mundos coexistieran, el mundo de la fe que predicábamos con fervor frente a las cámaras y el mundo de la rutina mundana e incoherente que veíamos tras las cortinas, tras el escenario, donde estaban los micrófonos, los cables, el vestuario y los instrumentos. El ambiente era diferente. Allí no se invocaba a Dios, el tono de las conversaciones cambió, las miradas eran distintas, y las palabras, que deberían haber sido puras, se convirtieron en bromas, comentarios maliciosos o incluso expresiones de arrogancia espiritual. Recuerdo la primera vez que noté algo que realmente me perturbó. Estábamos a pocos minutos de empezar nuestra primera canción, y uno de los líderes del grupo estaba bromeando sobre una hermana que siempre se emocionaba durante los servicios. Se rieron de cómo levantaba las manos, de sus expresiones llorosas. Dijeron que solo era una extra del espectáculo, que merecía un premio de actuación. Intenté reírme cortésmente, pero me dolía el corazón. ¿Cómo podían burlarse de alguien que venía con el corazón roto? La misma hermana, a la que habían abrazado en el altar hacía poco, diciendo que rezaban por ella, fue la primera grieta visible en el velo que cubría todo aquello. Pero como en tantas otras ocasiones, tragué saliva con dificultad. Pensé que tal vez solo estaban nerviosos, relajándose antes del servicio, pero volvió a ocurrir, y empeoró. Con el tiempo, me di cuenta de que existía un lenguaje paralelo, uno que solo existía tras bambalinas. Allí, lo que importaba era quién tenía la mejor interpretación vocal, quien tenía la presencia escénica más imponente, quien hacía llorar más, no por unción, sino por técnica. Hoy vamos a emocionar al público con esta canción, decían, no con fe, sino como productores de un espectáculo bien ensayado. A veces, los líderes incluso le pedían a algún miembro del grupo que fuera más expresivo en el escenario, que le pusiera más emoción, que cerrara los ojos más tiempo, que levantara las manos con más énfasis. Eso conecta mejor con la cámara, decían. Eso transmite la verdad. ¿Pero qué verdad? Empecé a perderme en este laberinto, que era la adoración genuina y que era una actuación ensayada, donde terminaba la fe y comenzaba el marketing religioso. Por fuera, seguíamos cantando alabanzas como si estuviéramos en el cielo, pero por dentro, empecé a sentirme como en un teatro. Recuerdo un domingo en particular, la iglesia estaba abarrotada, era día festivo, y sabíamos que el servicio se transmitiría a varias regiones. Los ensayos eran intensos durante la semana. Todo tenía que ser perfecto, la ropa tenía que estar impecable, el cabello arreglado, la sonrisa en el rostro, pero tras bambalinas, horas antes del servicio, sexta discusiones. Dos músicos discutían sobre quién saldría más en cámara. Una de las integrantes del equipo de alabanza estaba llorando porque habían cambiado su solo a último momento. Dijo que necesitaba esa canción para que su familia viera lo importante que era para el grupo. Vi vanidad, vi ego, vi inseguridad y competencia donde debería haber unidad. Empecé a sentir que algo estaba profundamente fuera de lugar. Al comenzar los servicios, fue como si todos se pusieran una máscara al mismo tiempo. Un segundo antes de subir al escenario, algunos discutían, hablando mal de los demás. Un segundo después, levantaron la mano y dijeron, que la paz del Señor esté con ustedes. Y la gente lo creyó. Yo también, quería creerlo. Era más fácil creer que era solo un momento de debilidad humana que admitir que tal vez estábamos sirviendo a algo que no era Dios. Otro detalle me impactó profundamente. Un día,
Nos preparábamos para un servicio especial con invitados importantes de liderazgo nacional. El ambiente era tenso, todos estábamos nerviosos, preocupados por la iluminación, los ángulos de cámara y el orden de las canciones. Uno de los directores técnicos nos reunió y nos dijo, sin rodeos, recuerden, representamos a la iglesia, todo debe lucir ungido, no se trata solo de cantar, es opinión espiritual. La palabra opinión resonó en mi mente como una maldición. ¿Desde cuando la apariencia es más importante que la realidad? Esa noche, después del servicio, me fui a casa en silencio. Normalmente, me iría radiante, con el corazón ligero después de alabar a Dios. Pero ese día, algo me pesaba. Fui a mi habitación, me quité el uniforme y me miré al espejo. Por primera vez, me pregunté, ¿sigo sabiendo quién soy cuando termina la música? El área tras bambalinas, que solía ser mi lugar de preparación y oración, se había convertido en un espacio sombrío, un lugar donde se susurraban secretos, donde se cultivaba la vanidad, donde la presencia de Dios parecía ausente. Empecé a llegar más temprano, con la esperanza de encontrar un momento genuino de oración antes de los servicios. En cambio, encontré prisas, gritos de órdenes, maquillaje, vestuario, ajustes técnicos y comentarios sobre el público. Está lleno hoy, decían. Ojalá podamos mover a mucha gente. ¿Era eso ya? ¿Se había convertido la emoción en un parámetro? ¿Se había convertido la presencia de Dios en un simple decorado? Con el tiempo, mi fe empezó a silenciarse en mi interior. Y ese silencio dolía más que cualquier crítica. No quería irme de la iglesia, era mi hogar. El coro era mi familia, pero ya no podía cantar con la misma alegría. Mi corazón estaba dividido. Veía la belleza de la adoración, pero también la oscuridad que se escondía tras ella, y una pregunta me atormentaba: si Dios estuviera allí, ¿se complacería en ese servicio? ¿O lloraría al ver a sus hijos tratar la fe como un espectáculo? Y así fue como me di cuenta de que detrás del escenario había un altar que no era el de Dios. Ese domingo, como tantos otros, llegué antes que todos. El teclado aún estaba afinándose y las luces del templo ya empezaban a calentar el altar. Estaba en ayuno, como cada último domingo del mes. Mi corazón anhelaba pureza, entrega, algo que me hiciera sentir digno de cantarle a Dios. Poco sabía que ese día, mi fe se desmoronaría. Terminamos la oración grupal, la de manos juntas, ojos cerrados y voces unidas pidiendo al Espíritu Santo que nos usara, y luego fuimos tras bambalinas, tras el telón, donde nos quedamos hasta que llegó la hora de subir al escenario. Ya estaba acostumbrado a conversaciones fuera de lugar, líderes riéndose de la congregación, susurros maliciosos entre los músicos, dobles sentidos. Pero ese día, todo se pasó de la raya. Faltaban unos 15 minutos para que comenzara el servicio cuando entré en la pequeña sala donde estaban probando los micrófonos. Dentro, vi a uno de los asistentes del líder principal con una adolescente del coro juvenil. Parecía incómoda, cabizbaja, y él tenía la mano sobre su hombro, susurrándole algo muy cerca del oído. Me detuve, paralizada. Se alejó rápidamente al verme, sonrió como si nada hubiera pasado y dijo: solo estábamos ensayando la entrada. La chica solo murmuró un sí, hermano, y salió corriendo. Mi corazón se aceleró. Esto no era un ensayo, esto no era fraternal, esto no era nada santo. Reconocí esa mirada, vi el miedo en sus ojos, y lo peor, no era la primera vez que veía un comportamiento extraño en ese hombre. Ya había notado cómo siempre se acercaba a las chicas más jóvenes, como les enviaba mensajes extraños, como las halagaba con palabras impropias de un siervo de Dios. Pero en ese momento, fue como si todo hubiera quedado al descubierto ante mí. Fui al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. No viste nada, intenté convencerme. El servicio está a punto de empezar. Tienes que cantar. Esto es un ataque espiritual. Es el diablo intentando confundirte. Pero, por primera vez, esas frases no funcionaron. Sabía lo que veía, y ya no podía fingir que no lo veía. Subí al altar con la garganta apretada. Cada nota que salía de mi boca parecía ahogarme.
No estaba alabando a Dios, estaba encubriendo un pecado con música, ayudaba a mantener una fachada limpia mientras algo sucio se escondía tras la cortina, y con cada aplauso de la iglesia, con cada gloria a Dios del público, mi alma gritaba. Si supieran, al terminar el servicio, no fui a la reunión de la comunidad, me encerré en la sala de sonido, donde solíamos revisar las grabaciones. Me senté solo y le pedí a Dios una señal, una guía. Fue allí, en esa estrecha soledad, que comprendí, no se trataba de lo que había visto, se trataba de qué haría con ello. Mi conciencia estaba en juego, mi integridad, mi fe. En los días siguientes, intenté hablar con algunos de los miembros más veteranos. Fui vago, para comprobar si los demás ya habían notado algo, pero todos cambiaban de tema. Cuidado con las acusaciones sin pruebas, decían. Eres demasiado sensible, repetían. Empecé a sentirme aislado, pero dentro de mí, algo había despertado, y no había forma de volver a dormirme. Decidí observar con más atención. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba, quiénes eran protegidos, quiénes eran descartados, quiénes ascendían a la fama gracias a su talento, y quiénes a través de favores, y cada descubrimiento me dolía más. Yo, que siempre había cantado para conmover almas, ahora me daba cuenta de que estaba en un escenario de vanidad, y en medio de todo esto, víctimas, jóvenes silenciados, personas heridas que no tenían voz, personas como aquella chica que sexta intimidada, que nunca regresó al coro. Intenté escribir una carta, la rompí, intenté grabar un mensaje de audio, lo borré, el miedo era real, tenían poder, tenían influencia, y yo solo era el cantante, un joven que se sentía pequeño ante líderes intocables, pero también sabía, el silencio me hacía cómplice, y la música, que antes había sido mi refugio, ahora era mi prisión, hasta que una noche soñé con mi abuela. Ella fue quien me llevó a la iglesia de niño, quien me enseñó mis primeros himnos. En el sueño, me miró con tristeza y dijo, «¿Sabes la verdad, hijo, y vas a cantar como si no la supieras?» Desperté llorando. Eso era todo. Necesitaba dejar de cantar, al menos en ese altar, al menos en ese lugar. El domingo siguiente, no. Aparecí, recibí mensajes, llamadas, exigencias de pago, pero permanecí en silencio. Empecé a asistir a otra congregación, más pequeña, más sencilla. Ya no subí al escenario, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi adoración se escuchaba, sin micrófono, sin público, sin aplausos, y desde ese día, llevo conmigo una frase que repito en oraciones: si mi voz no denuncia, mi alabanza es vana, porque la adoración no se trata de cantar bellamente, se trata de vivir con sinceridad. Durante semanas, mi alma fue un campo de batalla, mi mente no dejaba de repetirme la escena que había presenciado detrás del escenario, como una película maldita proyectada una y otra vez en mi conciencia. Intentaba ensayar, cantar, orar, pero algo en mí se había quebrado, ya no era el mismo. Cada nota que salía de mi boca sonaba vacía, cada palabra de alabanza me parecía una traición. ¿Cómo podía continuar fingiendo que todo estaba bien, cuando había visto lo que vi? ¿Cómo podía seguir levantando mi voz al cielo mientras mi corazón se arrastraba por el suelo? La duda se convirtió en mi sombra. Me preguntaba a cada instante si debía hablar, si debía contarle a alguien lo que había visto. Pero, ¿a quién? Sabía que si me dirigía a algún líder, podrían desmentirme o acusarme de estar confundido, incluso endemoniado, como a veces solían decir cuando alguien se atrevía a cuestionar algo. Temía ser ridiculizado, expulsado, silenciado. En aquella iglesia, cuestionar era sinónimo de rebelión, y los rebeldes eran tratados como leprosos espirituales. Pero callar era igual de doloroso. Sentía que al guardar silencio me convertía en cómplice, como si cada día que pasaba, una parte de mí estuviera muriendo lentamente. Intenté racionalizar, convencerme de que quizá no había entendido bien, que a lo mejor mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no, lo vi, y lo que vi no tenía explicación espiritual, no tenía contexto redentor. Era lo que era: corrupción, manipulación y pecado. Recuerdo una noche en particular,
Estaba solo en el templo, después de un ensayo. Las luces ya estaban apagadas, pero no me atrevía a irme. Caminé hacia el altar, me arrodillé frente al micrófono, desde donde tantas veces había cantado, y lloré. No era un llanto escandaloso, sino uno silencioso, profundo, que salía desde lo más oscuro de mi ser. No le hablé a Dios con palabras, solo me quedé ahí, esperando que me hablara, que me diera una señal. Pero el silencio fue absoluto, por primera vez en años. Sentí que Dios no estaba allí, o, peor aún, que nunca había estado. Era posible que todo aquello, toda esa estructura, todo ese espectáculo, fuera solo eso. ¿Espectáculo? A los días, comencé a tener sueños perturbadores. Me veía cantando frente a multitudes, pero mi voz no salía, o, peor, cuando abría la boca, solo salían gritos. En otros, veía al público como sombra sin rostro, aplaudiendo sin cesar, mientras los líderes reían detrás de cortinas. Me despertaba con el corazón acelerado, bañado en sudor. Empecé a temer que mi cordura estuviera tambaleando. Intenté hablar con un compañero del coro en quien confiaba. Comencé diciendo que me sentía extraño, que algo no andaba bien en mí. Él me miró, sonrió con nerviosismo y me dijo: a todos nos pasa. Es el enemigo intentando confundirte. No le des lugar. Quise insistir, pero vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo tenía. Entendí, en ese momento, que no podía contar con nadie allí dentro. Cada uno estaba luchando su propia batalla, y muchos ya se habían rendido, adaptándose al sistema para sobrevivir. Me pregunté si huir era la única opción. Fantaseaba con desaparecer, con empezar de cero en otra ciudad, en otra iglesia, en otra vida, pero algo en mí se resistía. Era como si el espíritu me empujara a enfrentar lo que estaba viviendo, a ser valiente, a no dejar que el miedo tuviera la última palabra. Recordé las historias bíblicas que tanto había cantado, David enfrentando a Goliat, Esther hablando ante el rey, Daniel no adorando a los ídolos. ¿Y yo? ¿Iba a quedarme callado ante el abuso solo por miedo al rechazo? Las noches seguían siendo umbrales de tormento. Me arrodillaba al lado de mi cama, lloraba en silencio, y pedía a Dios que me mostrara el camino. Señor, no quiero destruir lo que otros creen sagrado, pero tampoco quiero vivir con esta carga. No quiero traicionar mi alma. Ayúdame. A veces sentía paz, otras veces una angustia aún mayor. Pero poco a poco, una frase comenzó a formarse en mi mente, como una semilla que germinaba. La verdad no destruye la fe, la purifica, y fue esa frase la que me dio fuerzas para tomar una decisión. Sabía que no sería fácil, sabía que podría quedarme solo, pero también sabía que, si no hacía nada, estaría muerto por dentro. La verdadera fe, aquella que tanto había cantado, no podía construirse sobre el silencio, el miedo y la mentira. Iba a hablar, aunque me costara todo, porque, al final, ¿de qué sirve tener voz, si no la usas para decirla, verdad? La mañana en que decidí no volver al coro, me desperté con una paz extraña, casi dolorosa. No fue una decisión impulsiva ni dramática, fue como un suspiro profundo, después de una larga asfixia. Abrí los ojos y supe que ya no podía seguir. Algo dentro de mí se había quebrado de forma irreversible. Me senté en la cama y miré mis manos, aquellas que tantas veces habían sostenido el micrófono con orgullo, con emoción, con entrega, y por primera vez, sentí que esas mismas manos ya no podían hacerlo, no por falta de fe, no por rebeldía, sino porque entendí que la verdadera adoración no puede brotar de un corazón dividido entre la verdad y el miedo. Envié un mensaje breve al grupo del coro: gracias por todo, necesito alejarme por un tiempo. No di más explicaciones. No sabía si alguien entendería, no sabía si yo mismo entendía completamente, solo sabía que continuar fingiendo era más doloroso que enfrentar las consecuencias de irme, y esas consecuencias no tardaron en llegar. Al principio, el silencio, luego, los rumores. Algunos preguntaban por mí con preocupación genuina, otros murmuraban entre líneas, insinuando que estaba en pecado, que había sido seducido por el enemigo, y otros, simplemente me borraron. Perder la rutina de los ensayos fue como perder el ritmo de mi propio pulso. Los domingos por la mañana,
cuando solía levantarme con el corazón acelerado por la emoción de cantar, ahora me encontraba solo, sentado frente a la ventana, viendo pasar las horas. Sentía como un instrumento desafinado, apartado del escenario, cubierto por polvo y olvido. Extrañaba las voces armoniosas, las risas durante las prácticas, los nervios antes de un evento especial. Extrañaba incluso el olor del templo, el eco de los pasos en los pasillos, el sonido del silencio cuando todos se recogían para orar. Pero más que eso, extrañaba a las personas, a mis compañeros, mis amigos, mi comunidad. Algunos de ellos intentaron hablar conmigo, preguntarme qué había pasado, pero lo hacían con cautela, como si temieran que mi cercanía los contaminara. Me convertí en el tema delicado, en la nota disonante. Sentí el filo de una soledad que no había conocido nunca antes. No era la soledad física, sino esa que nace cuando uno se atreve a pensar diferente en un lugar donde todos piensan igual. Esa que te aísla no por distancia, sino por conciencia. Hubo noches en que me arrepentí, no de mi decisión, sino del dolor que acarreaba. Lloré, me pregunté si había sido débil. Sí, debía haber soportado un poco más, luchado desde dentro, pero en el fondo, sabía que no podía, que el precio por quedarme habría sido demasiado alto, mi alma, mi paz, mi verdad. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comencé a encontrar luces nuevas. Descubrí que mi fe no dependía del coro, ni del templo, ni de los líderes, que la presencia de Dios no habitaba en un micrófono, ni en una túnica blanca, sino en lo íntimo de mi ser. Comencé a leer la Biblia de nuevo, pero con otros ojos, no buscando versículos para justificar estructuras, sino palabras que sanaran mis heridas. Encontré consuelo en los salmos, confrontación en los profetas, esperanza en los evangelios. Entendí que Jesús también fue rechazado por los suyos, que también fue acusado, señalado, abandonado, que la verdadera espiritualidad no siempre brilla desde un altar, sino que muchas veces camina descalza por los márgenes, por donde nadie quiere mirar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, un niño se acercó a mí y me preguntó si yo era el que cantaba en la iglesia. Asentí con una sonrisa tímida. Él me dijo: mi mamá decía que tu voz hacía llorar a la gente. ¿Por qué ya no cantas? No supe qué responder. Solo acaricié su cabeza y le dije: a veces, para escuchar mejor a Dios, uno necesita hacer silencio. El niño asintió como si entendiera, y salió corriendo. Me quedé ahí, de pie, con los ojos húmedos. Tal vez fue en ese momento que comprendí que no había perdido mi propósito, solo había cambiado de escenario. Mi salida no fue una renuncia a la fe, fue, en realidad, una afirmación de ella, porque fue mi fe la que me empujó a buscar la verdad. Fue mi fe la que me dijo que el silencio cómplice no es adoración. Fue mi fe la que me sostuvo cuando todo lo demás se derrumbó. Hoy, ya no tengo un micrófono ni una plataforma, ya no hay focos, ni aplausos, ni coros armonizados, pero cada vez que oro en silencio, cada vez que ayudo a alguien en necesidad, cada vez que escucho el susurro de la conciencia y obedezco, siento que estoy adorando más profundamente que nunca. Algunos piensan que cuando uno se va de la institución, pierde a Dios, pero yo descubrí que a veces es fuera del sistema donde uno encuentra al Dios real, ese que no necesita espectáculos, ni estructuras, ni jerarquías, ese que está cerca del quebrantado de corazón, ese que me abrazó cuando todos se alejaron, ese que me devolvió la voz, no para cantar en público, sino para hablar con verdad. Sí, dejé el micrófono, pero no dejé mi fe. Al contrario, en el silencio, la fe se volvió más fuerte, más íntima, más auténtica, y aunque el camino ha sido solitario, también ha sido liberador. Hoy, camino sin máscaras, y eso, en este mundo lleno de apariencias religiosas, es un milagro. Volver a cantar fue, al principio, una herida que se abría sola. Cada vez que mi voz salía de mi garganta, sentía el eco de lo que viví entre esas paredes. Durante meses no conseguía siquiera tararear una melodía sin que imágenes me asaltaran, ensayos falsos, sonrisas mecánicas, manos levantadas que escondían dobles intenciones. Pero un día, sin buscarlo, me sexta cantando otra vez, solo, en mi cuarto,
en voz baja, como quien susurra un secreto. No había público, no había microfone, nem palmas. E mesmo assim, senti que Deus estava ali. Pela primeira vez, em muito tempo, senti que no precisava provar nada para ninguém, só cantar, só me conectar. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi fe no había muerto, simplemente había sido sepultada por un sistema que usaba la espiritualidad como fachada. Ya no necesitaba el uniforme del coro, la insignia de líder ni las alabanzas vacías después de cada actuación. Descubrí que Dios escucha, incluso cuando cantamos en silencio, y fue en ese silencio que comenzó a sanarme. Empecé a caminar de nuevo, no hacia una iglesia, sino hacia mi interior, hacia mí mismo. Revisité recuerdos, cuestioné todo lo que me habían enseñado, volví a las escrituras con una mirada clara, sin la lente del miedo, sin la obligación de obedecer voces humanas que afirmaban ser divinas. Fue doloroso, lo confieso, porque la religión institucional deja huella. Aprendemos a tener miedo de pensar, no de cuestionar. Pero poco a poco, mi fe se liberó. La música volvió a formar parte de mi vida, no como una obligación, sino como una expresión. Cantar se convirtió en un acto íntimo, no en un espectáculo. Muchas veces, salía a caminar y, al ver el sol, comenzaba a cantar himnos antiguos, pero ahora, tenían sentido. Grande es el Señor. Ya no era una actuación, era una verdad que brotaba de lo más profundo de mi corazón, porque lo conocía, no por lo que la gente decía de él, sino por experiencia. Temía no poder volver a conectar con Dios, pero Él estaba allí, nunca se fue. Era yo quien estaba rodeado de tantas voces, tantas luces, tantos juicios. Ahora, en el silencio, lo escuchaba con claridad. Cada nota que cantaba era una oración, cada melodía, un reencuentro. Empecé a grabar videos, caseros sencillos, a veces con mi celular, a veces solo con audio, nada profesional, nada producido, pero todos los que me escuchaban decían lo mismo: hay verdad en tu voz, y eso me destrozó por dentro, porque antes, con toda la estructura, el equipo, los escenarios, todo sonaba vacío. Ahora, sin nada, Dios lo hacía todo. Recibí mensajes de personas que también habían dejado el coro, de músicos que vieron lo mismo que yo, de hermanos y hermanas que albergaban resentimientos similares, pero nunca se atrevieron a hablar, y me di cuenta de que mi testimonio no era solo mío, era parte de una liberación colectiva. Dios estaba sacando a muchos de la farsa y guiándolos a la verdad. No regresé a ninguna institución. Decidí vivir mi fe en comunidad con quienes también buscan la sinceridad. Formamos un pequeño grupo de apoyo. A veces nos reunimos para cantar, orar, compartir nuestro dolor y sanación. No hay líder, no hay escenario, solo hermanos y hermanas, y Dios en medio de nosotros. Mira, vos ahora es libre, no necesita seguir un guión, no necesita complacer a las autoridades religiosas. Sirve a un Dios que me ama tal como soy, que conoce mi corazón y que ha estado conmigo incluso en los momentos más oscuros tras bambalinas. Este Dios me ha dado una nueva canción, no para encantar al público, sino para restaurar almas, empezando por la mía. Si alguna vez le has cantado a Dios pero te has sentido como en un teatro, te entiendo, y quiero decirte, aún hay tiempo para empezar de nuevo. La verdadera adoración no sucede frente a las cámaras. Sucede cuando el corazón se entrega, cuando la voz sale sin miedo, cuando la fe es sin pretensiones. Hoy puedo decir con paz: he vuelto a cantar, pero esta vez, para el Dios verdadero, no el Dios de las consignas, los tronos humanos y los aplausos, sino el Dios de la verdad, de los secretos, de los quebrantados y los sinceros. El Dios que me enseñó que la fe no necesita focos, solo necesita verdad. Hay algo sagrado en la voz de quien ha cantado con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Hay algo sagrado en quienes permanecieron allí, en el altar, incluso sabiendo que tras bambalinas la verdad era diferente. Si eres una de esas personas, si has cantado ante multitudes mientras en tu interior suplicabas respuestas, debes saber que no estás solo. Esta historia la conté yo, pero podrías haberla contado tú, o tantas otras personas que aún tienen la voz atrapada en el pecho,
sofocada por el miedo, la vergüenza o el trauma. Hoy quiero invitarte a hacer lo que a mí me costó tanto, contar tu historia. Sí, aunque todavía duela, aunque suene confuso, aunque nadie lo crea al principio, porque hay poder en cada testimonio que rompe el silencio. Durante años, nos enseñaron a no cuestionar, a no hablar, a no alzar la voz. Decían que era murmuración, rebeldía, falta de miedo, pero hoy entiendo, el silencio también es complicidad. El silencio también perpetúa el abuso, y Dios nunca nos mandó callar ante la injusticia. Al contrario, los profetas que suscitó siempre fueron voces incómodas en medio de la falsa adoración, siempre fueron gritos de verdad en palacios cómodos. Por lo tanto, si formaste parte de un coro, si dirigiste la adoración, si tu voz se usó para encubrir pecados, y viste lo que no debiste haber visto, quizás este sea el momento de hablar, no para vengarte, sino para sanar. Pensé que mi historia era demasiado pequeña, que a nadie le importaría, pero solo hizo falta un simple video, un testimonio sincero, y otras voces comenzaron a unirse, excoristas, extecladistas, líderes de alabanza, jóvenes del grupo de alabanza, cada uno con una herida diferente, pero con la misma raíz, manipulación espiritual disfrazada de alabanza, y cuando estas historias se encuentran, algo poderoso sucede. La vergüenza se transforma en fuerza, el trauma se convierte en propósito, y la fe florece de nuevo, fuera de los muros, sin focos, pero con verdad. No quiero que pienses que te estoy diciendo que abandones tu fe, al contrario, quiero decir que hay fe más allá de las actuaciones, hay vida más allá del escenario, y hay un Dios que sigue escuchando tu voz, aunque hoy solo pueda salir en susurros. Él nunca te exigió perfección. Nunca te pidió actuación, siempre quiso tu corazón, y si alguien que decía representarlo te rompió el corazón, debes saber esto, él no tiene nada que ver. Quien haya usado su nombre para herir, rendirá cuentas, pero tú, puedes levantarte, puedes empezar de nuevo. Imaginen cuántas historias siguen guardadas en secreto, cuántas mujeres que dirigieron equipos de alabanza ahora cargan con el trauma de las palabras pronunciadas tras bastidores, cuántos músicos han visto a pastores intercambiar canciones por chantaje, cuántos jóvenes fueron silenciados cuando intentaron advertir sobre comportamientos inapropiados. Si cada uno de ellos decidiera hablar, el mundo escucharía la verdad que los púlpitos intentaron ocultar. Y quizás, por primera vez, la atención no se centraría en el talento, sino en la verdad, en la restauración. Así que te pregunto, ¿tú también has cantado al silencio? ¿Has fingido adorar cuando en tu interior solo querías huir? ¿Has visto cosas que no podías contar? Si la respuesta es sí, recuerda que este es tu llamado. Dios no te dio voz solo para cantar, te dio una voz para liberar, para advertir, para sanar. Y quizás tu historia sea el instrumento que otra persona necesita para liberarse también. No tengas miedo, estaré aquí, junto con otros que también han roto el silencio. Te escucharemos, te daremos la bienvenida, porque en este lugar, la verdad no asusta, sana. No se trata de atacar iglesias, ni de generar controversia, se trata de identificar el dolor. Se trata de devolverle el sentido a la fe, de decirle al mundo que hay miles de creyentes que aún creen en el Evangelio, pero que ya no aceptan ser cómplices del abuso, que aman a Dios, pero no idolatran a los líderes, que quieren volver a cantar, pero con el alma limpia, que quieren adorar, pero con libertad, que quieren vivir una fe donde la integridad vale más que las apariencias. Si eres una de estas personas, alza la voz. Alza la voz antes de que tu voz se pierda en el trauma, alza la voz antes de que otros sufran lo mismo, porque no todas las voces que cantan a Dios lo hacen desde el corazón, pero la tuya aún puede sanar. Comenta, yo también canté, y vi lo que no debía ver. Dale like si alguna parte de esta historia tocó tu alma y suscríbete para más testimonios reales de fe, lucha y verdad.